Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión realizamos con nuestros compañeros, y ya los llamo compañeros de... Vamos a hablar de la verificación de la información no financiera. Este tipo de documentación pues está cobrando una importancia cada vez mayor para sostener la reputación de las compañías en todos los ámbitos de actividad. Nos acompañan hoy para hablar de este tema y los currículums. En primer lugar está la compañera Fernanda. Ella es responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud de GSK, que es una compañía farmacéutica la que todos conocéis. Es ingeniera agrónomo, con estudios de posgrado en Ingeniería Medioambiental, de Seguridad, Salud Laboral y Calidad Industrial. Y tiene, bueno, pues una trayectoria de 18 años de experiencia en el sector farmacéutico, de los cuales los últimos 10 ha liderado proyectos transversales como por ejemplo todo lo que tiene relación con la gestión del informe no financiero. Por parte de AENOR también nos acompaña José Magro, él es gerente de sostenibilidad y RSC, ingeniero de montes, otro ingeniero, por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en gestión ambiental por el grupo ESAE. Desarrolla actualmente su actividad dentro de la Dirección de Marketing Estratégico y de Producto, siendo gerente de sostenibilidad, como os decía antes, y RSC de AENOR. Sus principales funciones se centran en desarrollar la estrategia de la compañía, coordinando la elaboración de las nuevas certificaciones en este ámbito. En los sectores incluyen la sostenibilidad del medio ambiente, como sabéis, social y económico. Y por último, nos acompaña también Juan Novillo. Juan Novillo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, como yo, por lo menos coincidimos en universidad. Yo no soy STEM, pero bueno, yo hubiera querido. Actualmente desarrolla su actividad profesional dentro de la Dirección de Ventas de AENOR, siendo el responsable de desarrollo de negocio de productos de sostenibilidad. Intentan pues, medio ambiente, compliance, economía circular, plástico reciclado, objetivos de desarrollo sostenible. Ha pasado por actividades de auditoría, ha sido también gerente de AENOR en Chile. Mira, nosotros estamos en Chile, es otra cosa que tenemos en común. Y ahora está en la dirección de ventas. Como en otras ocasiones, pues vamos a desarrollar este webinar como una conversación entre los tres ponentes que tenemos y no vamos a utilizar representación, porque sabemos que en presentaciones bueno, pues, también aflora el conocimiento y experiencia. La primera pregunta, y esta va para Pepe. ¿Me permites que te llame Pepe, verdad? Sí, por supuesto. A ver, ¿a quién aplica la ley de verificación de información social? Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar conectado, aunque sea de esta manera tan fría, pero por lo menos estar conectados y trasladar las últimas cuestiones que hay en verificación de información no financiera. Un texto legal, es importante subrayar que es un reporting reglamentario, es decir, que obligatoriamente se tiene que realizar, y que surge de una directiva de la Unión Europea que se está ahora mismo revisando, que se tradujo en una ley que nos pilló un poco a todos de sorpresa a finales del 2018, ¿no? Una ley que incluía otras cuestiones, pero que enmarcaba en qué consistía el reporting de verificación de información no financiera. Entrando un poco en el detalle que me has preguntado, indicar que a quien aplica es a cualquier tipo de empresa, de cualquier sector, pero según el número de trabajadores o alguna otra información relativa a su activo, ¿no? O a su cifra anual de negocios. Durante esos 2 primeros años que venimos haciendo verificación, que la ley ya está implementada y se están haciendo esos reporting por las empresas, pues en primera instancia han sido las empresas con un número de trabajadores superior a 500, ¿vale? O con un activo superior a 20 millones de euros, una cifra anual de negocios de más de 40 millones. Pero eso no se queda ahí. La ley estableció un siguiente objetivo, un siguiente rango, que son aquellas empresas de más de 250 trabajadores que les aplica a los 3 años de la promulgación de la ley, es decir, en el 2022 la verificación de los datos del 2021, por lo cual en el próximo ejercicio del 2021 ya tienen que empezar a recopilar la información que será verificada para presentarla en el 2022.
¿Debe la empresa elaborar por sí misma los estados no financieros? Bueno, en principio la empresa se puede apoyar en una consultora o en una empresa externa para hacer la preparación de este documento. Lo que es cierto es que la que firma el documento y la que lo presenta junto con el informe de gestión es la empresa, es decir, la que declara que la información que contiene ese documento es la propia empresa, con lo cual, bueno, repito, independientemente de que la haga con recursos propios o con la combinación de recursos propios y terceros, al final el documento lo tiene que presentar ella. ¿Es necesario disponer de este reporte para iniciar la verificación? Perdona, Maite, que no te he oído bien. Perdona, que me voy a acercar un poquito. No te decía si es necesario disponer de un borrador de los estados financieros para iniciar el proceso de verificación. Claro, efectivamente, la empresa, como bien comentaba Pepe, y yo creo que es un tema relevante, sobre todo para las empresas de más de 250 empleados. Durante todo este ejercicio de 2021, por el ejercicio que viene, 2021, las empresas de más de 250 empleados van a tener que ir recopilando la información, no solamente de datos, sino de procedimientos y cómo se están desplegando esos procedimientos, para que luego ya, cuando les aplique a ellos elaborar el documento en el año 2022, sobre la información de 2021, no les pille el toro, por así decirlo, sino que ya tengan parte del trabajo hecho. Entonces, claro, lo primero que recibimos nosotros como compañía de verificación de los estados no financieros es un borrador que ha preparado la compañía. Prepara un borrador, ese es el documento que nos remite a ENOR y esa es la primera toma de contacto desde el punto de vista técnico que tiene la compañía con los verificadores de ENOR. Sobre ese documento es sobre la primera parte en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar para ver la integridad de ese documento, vamos a ver si ese documento es completo en cuanto a la información que debe contener, si tiene una lógica de presentación y se ajusta a los parámetros que establece la ley. Derivado de esa revisión de ese documento, de ese primer borrador, lo que le vamos a remitir a la compañía es un informe donde le vamos a ir informando, valga la redundancia, de aquellos aspectos que tiene que ampliar o tiene que hacer alguna modificación para que el documento vaya tomando ya un perfil lo más ajustado a la ley posible. ¿Cómo se debe orientar, Pepe, un reporte para hacerlo más eficiente, no estresarnos tanto? ¿Qué consejos darías para abordarlo? Bueno, yo creo que lo principal es entender cuál es el objeto de la ley, que es el espíritu, ¿no? Lo que se traslada. Y lo dice además textualmente, ¿no? Dice, lo que se pretende es informar de las afecciones significativas de una forma coherente y comparable, ¿no? De los tres ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Del ámbito ambiental, del ámbito social y del ámbito financiero y de buen gobierno, ¿no? ¿Cómo debería orientar una organización este reporte? Bueno, pues lo primero que yo creo que debería hacer una organización es revisar cuáles son los asuntos importantes del listado de cuestiones que incluye la ley. La ley es muy exhaustiva en ese sentido e incluye, además desglosado en cada uno de estos los tres campos que acabo de comentar, las distintas cuestiones que una empresa debería reportar. Pero no para todas las empresas todas las cuestiones son las más relevantes. De hecho, lo que dice la ley es que se debe informar de los asuntos significativos, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, el primer ejercicio que tendría que hacer la empresa es analizar qué cuestiones son las más relevantes de ese conjunto de información. Perdona, José, Sí. José, que nos hago una pregunta muy al hilo de lo que estás diciendo es que, por lo que dices, se entiende que no hay que informar de todo lo que dice la ley. Efectivamente. Es un poco consecuencia de lo que acabo de comentar, ¿no? La ley no establece un listado de cuestiones a considerar, pero dice que se reporte sobre los asuntos que son materiales, que son relevantes. Con lo cual, el primer paso que tiene que hacer la empresa es reflexionar sobre qué asuntos son los relevantes, son los materiales de esa materia de cuestiones como he indicado. No es lo mismo para una empresa que para otro tipo de empresa, no es lo mismo para un sector que para otro tipo de sector. Lo segundo es pensar
buscar dentro de la casa, dentro de su propia organización, dónde está esa información. Son cuestiones muy variadas, son cuestiones ambientales que además tienen sus distintas circunstancias, son cuestiones sociales que además también tienen sus distintas circunstancias, temas de igualdad, temas de retribución, temas, ¿no? También temas de buen gobierno, ¿no? Asociados a compliance y otro tipo de cuestiones. Con lo cual, la información suele, bueno, con casi toda seguridad, va a estar a lo mejor dividida en distintas áreas de la propia organización. Y se trata de coordinar eso, ¿vale? Y la tercera cuestión que se debe reflexionar y que no es menor es lo que establece la ley y además como algo relevante, ¿no? Que es si se tienen políticas de gestión en esas materias. Es decir, una cosa es que yo tenga información sobre igualdad de género, sobre retribución en las distintas bandas, etcétera, pero yo tengo que indicar si tengo políticas, tengo protocolos para gestionar esos ámbitos, ¿no? Que también lo pide el texto legal y además que concluye diciendo que si yo no tengo una política de gestión tengo que justificar por qué no tengo esa política en el ámbito correspondiente, ¿no? Con lo cual, al final, resumen, primer paso, establecer con la relevancia, qué asuntos son los más importantes. Segundo, ver dónde está la información en las distintas áreas de la organización. Y tercero, no solamente recopilar esa información correspondiente al año en cuestión, sino también investigar si hay políticas de gestión en los ámbitos que se deben reportar, ¿no? Porque si no hay que justificarlo en el informe que se tiene que preparar. Ana, ¿cómo se viven estos primeros pasos desde el mundo de la empresa? ¿Cómo organizas una organización como la vuestra todo este tema de la nada? Pues la verdad es que tengo que decir que lo asumimos como si fuera una gestión de un proyecto. Es decir, al final nosotros lo que identificamos es, en primer lugar, tuvimos que hacer un primer ejercicio cuando salió la ley, cuando empezó a aplicarnos la legislación, sobre si era nuestra matriz central la que debía hacer el reporte, si podía ser trasladado a nuestra legislación española. Después de mucho debate y finalmente que la ICAP dijera que no, que debíamos hacer nuestro propio reporte, pues lo afrontamos como un proyecto. En este caso, yo fui la persona que la compañía identificó para liderar el proyecto, porque el 60% de los puntos incluidos en el informe recaen sobre mi responsabilidad, porque además de la parte de gestión de medio ambiente, seguridad y salud, el agente de igualdad es una persona de mi equipo. Entonces, bueno, pues finalmente lo asumimos como si fuera un proyecto. Entonces, a partir de ahí, es cierto que jugamos con una ventaja en el sentido de que nosotros informe de responsabilidad, vamos a decirlo, social corporativo, que incluía prácticamente todos estos puntos, ya lo veníamos haciendo a nivel grupo GSK desde hacía varios años, pero también es cierto que la legislación, nuestra ley, incluye algunos indicadores que no son tan detallados en nuestro informe global. También tengo que decir que el hecho de tener las certificaciones que tenemos en gestión medioambiental, de seguridad y salud, en igualdad, en todo el tema del modelo empresa saludable, etcétera, pues ayudan bastante en la sistemática a la hora de abordar un informe de estas características, pero básicamente lo gestionamos como si fuera un proyecto en el que, bueno, pues hay una cabeza visible que era yo, que dirigía un equipo de personas y que intentamos consolidar un informe que además fuera también útil desde el punto de vista de compañía. O sea, no fuera simplemente un informe para hacer, vamos a decirlo, digamos, como dicen los ingleses, el tick in the box, no que fuera simple fuera pasar el trámite, ¿no? Sino que, bueno, pues que fuera un informe, dado que tiene que ser visible y público, pues que fuera lo más atractivo posible y que tuviera y que diera una buena imagen de compañía. ¿Qué perfil habitualmente, ya que además Ana nos ha hablado de que ella ha sido quien ha liderado el proceso en GSK, qué perfil es habitualmente el que asume liderazgo?
Perdona, Maite, ¿para quién va la pregunta? Pues, pero si quieres tú, Juan, por ejemplo. De perfiles de los profesionales que abordan el desarrollo de esta... Vale. Bueno, como bien decía, yo creo que Ana estaba ahí muy acertada porque realmente efectivamente una gran parte de las temáticas que se abordan en los estados no financieros están muy relacionadas con los sistemas de gestión que ha ido comentando ella. Es decir, hay temas de calidad, temas de medio ambiente, temas de prevención, temas de recursos humanos también. Entonces, bueno, al final, cierto es que en la mayoría de las compañías observamos que la dirección financiera es la que de alguna forma lidera el proyecto. Sin embargo, inmediatamente deja el testigo a áreas que tienen ya la competencia técnica en estas temáticas. Y repito, las áreas de sostenibilidad son aquellas que generalmente tienen pueden enmarcar mejor los contenidos y también pueden darle mejor la forma, porque en muchas ocasiones las compañías medianas y grandes ya vienen reportando en otros modelos voluntarios esta información, como puede ser a través del reporte de sostenibilidad de GRI, de Global Reporting Initiative. Entonces, repito, esta suele ser esa dinámica, ¿no? Cierto es que hay áreas dentro de las compañías que son muy protagonistas a la hora de dar contenido. Por ejemplo, el área de recursos humanos es un área de la que se detrae mucha información, muchos procedimientos operativos, son los que se significan en los estados no financieros. Con lo cual, hemos hablado de la parte de sostenibilidad en cuanto me refiero a medio ambiente y más, pero en la parte de sostenibilidad, en lo que se refiere a recursos humanos, ahí tiene una parte importante también la dirección, vamos. Nos están llegando ya preguntas y cada día si alguna compañía puede... Perdona, Maite, es que no te oímos, de verdad, lo siento, yo por lo menos, igual soy yo solo, No, estoy igual. Bueno, nos decía que nos están llegando ya preguntas y una de ellas es relativa a si alguna compañía puede no disponer de políticas de gestión en algún aspecto. Juan, por ejemplo, o José, da igual. Dale tú, pero lo has comentado antes, yo creo. Sí, simplemente porque lo he comentado yo antes. Lo que dice la disposición legal es que no dice que tengan que tener políticas en todas las cuestiones. Lo que dice es que si tú no tienes políticas, justifiques por qué. Es decir, tienes que informar sobre las cuestiones que son relevantes y sobre esas cuestiones relevantes, tu comportamiento en esa temática durante el ejercicio de reporte. Adicionalmente, tienes que informar si tienes políticas de gestión, pues bien porque tienes ciertos certificados, como ha comentado antes Ana, o bien por las razones que sean. Pero no quiere decir con eso que para todas las cuestiones debes tener políticas, sino que justifiques por qué no es necesario o por qué no las tienes. Yo, si me permites, Maite, hacer un apunte sobre lo que comenta Pepe. Por ejemplo, nosotros, hago un ejemplo de alguna compañía que hemos últimamente que he tenido la oportunidad de ver, comentaba la temática en relación a la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? El tema de la accesibilidad que aparece en varias ocasiones nombrado en la ley. Cierto, es de un poco abstracto, lo nombra, pero bueno, por dar un poco de luz en esa materia, bueno, nos hemos encontrado compañías, por ejemplo, donde la actividad propiamente principal de la compañía es una actividad que está muy ligada a lo que son actividades físicas y donde se requiere pues una interacción por parte de los profesionales que están allí. Voy a pensar en voz alta en un ejemplo, en una empresa que haga mantenimiento e instalación de red de alta tensión, por decir algo, ¿no? Por hacer una reflexión. Ahí tenemos pues una grandísima parte de la población de los trabajadores de la compañía pues que tienen que requieren pues todas las capacidades humanas, tanto desde el punto de vista de la deambulación, la movilidad, desde el punto de vista de la vista y desde el punto de vista de la interacción con las manos y etcétera. Pues claro, por esa circunstancia es probable que la compañía cumpla la legislación en materia de inclusión mediante la aplicación de medidas alternativas, pero también es muy probable que no haya desarrollado políticas de inclusión como tal. ¿Por qué? Porque en su compañía, repito, la población de empleados con discapacidad que puede trabajar es muy menor. Entonces, eso es lo que esa es lo que precisamente lo que comentaba Pepe, eso me invita a hacer una reflexión dentro de mis estados no financieros sobre esta materia, hacer esa reflexión. Oye, no tengo desarrolladas ni políticas ni procedimientos en esta materia,
Puedes hacer la reflexión de que cumple la legislación, por supuesto, que del 2% de la masa laboral, de lo que es la masa laboral, pero ahí queda tu reflexión, ahí queda tu reflexión. Lo que pasa es que como índice Pepe hay que ponerla. Lo que no se puede es, sabiendo que es un tema que lo cita la ley en varias ocasiones y que no es un tema menor, no puedes dejar de hacer esta reflexión dentro de tus estados no financieros. Respecto a la labor del verificador, ¿qué perfil y qué competencias ha de tener? Bueno, en la ley, ya he comentado antes que esto viene de una directiva, en la ley habla de dos figuras, ¿vale? Por un lado habla del auditor financiero, que lo que indica es que se limitará a comprobar que la información que he comentado antes se ha facilitado dentro del informe de gestión. No habla que su cometido sea revisar el contenido de la información. Eso habla de otro agente. Habla de un prestador independiente de servicios de verificación. Y ahí sí es a este agente, como AENOR, al que nos indica que revisemos el contenido de la información, es decir, verifiquemos el contenido de la información, ¿vale? De alguna manera, esa dualidad se establece. De hecho, una de las cuestiones importantes que se plantean en la verificación, digamos en la actividad de verificación, es la no existencia de conflicto de interés, es decir, que nosotros como entidad independiente externa no tengamos ningún conflicto, ninguna participación en la propia organización que estamos verificando, pues porque se le haga la auditoría de cuentas, porque se le haya hecho consultorías o se le haya hecho otro tipo de actividad, ¿no?, que pueda entrar en conflicto de interés tal y como pide esa premisa básica la ley, ¿no? Pepe, quizás sería oportuno hablar en este caso desde el punto de vista de la competencia del verificador, ¿no? O sea, qué capacidades debe tener para hacer de manera competente esta actividad, ¿no? Bueno, sí, ahí quizás, efectivamente, gracias, Juan, citar un poco la evolución que ha ido sufriendo o que ha ido teniendo este tipo de referencia, ¿vale? La ley se aprueba, como he comentado antes, no habla más que de estas dos cuestiones en cuanto al concepto de verificación. La Unión Europea se ha mostrado preocupada por este hecho después de recopilar sobre todo el ejercicio de la primera verificación, y ya adelanto que está en desarrollo, o la idea que tiene la Unión Europea es desarrollar un reglamento de la propia Unión Europea que hable del ejercicio de verificación, que hable de la información no financiera. Esto es importante porque, como bien sabéis, una directiva se transpone luego al ordenamiento de cada uno de Estado miembro, desarrollando los principios generales como cada uno cree oportuno. En cada país ha sido de una manera. En un reglamento se establece ya no solamente el marco, sino las disposiciones, y ya son de obligado cumplimiento sin necesidad de transponer ni poner ninguna información adicional en todos los países, ¿no? Y el reglamento quiere cubrir dos cuestiones básicas. Una, la homogeneidad de la información, que también se ha dado cuenta la Unión Europea que distintas organizaciones, porque tampoco la directiva y la ley permitía mucho más juego, pues reportaban con la libertad que han tenido, ¿no?, de ese marco de forma heterogénea, cada uno, con lo cual la información no es comparable. Y en lo que respecta a la verificación, también quiere acometer de alguna manera ciertas directrices que tengan que ver con la competencia técnica del personal, el proceso de verificación, para que sea consistente, y, por último, el tema de conflicto de interés que lo he comentado antes. En cuanto a la competencia técnica, pues tendrá que cubrirse con el equipo verificador el conocimiento del sector, evidentemente, y de las características de sostenibilidad y de buen gobierno que deban ser, ¿no? Temas ambientales, temas sociales, temas de buen gobierno, como he comentado. Y en ese sentido, también durante estos 2 últimos años, pues hemos tenido la suerte que ISO, la Organización Internacional de Normalización, ha desarrollado una norma que ya venía trabajándose anteriormente, que habla de las entidades de verificación, ¿no?, con carácter general,
en el mundo de la sostenibilidad. Es la norma ISO 17029 que recoge los principios que debemos cumplir nosotros para asegurar ese buen trabajo, ¿no? Esa realización en base a los 3 principios de competencia técnica, no conflicto de interés y consistencia en el proceso de verificación. No sé si quieres, Juan, comentar alguna cosa. Sí, precisamente que, nada, apuntar lo que comentabas un poco, comentar un pelín más. Es importante, bueno, todo lo que has comentado respecto del análisis que están haciendo la Unión Europea sobre el reporting, es decir, cómo estos 2 primeros años se está empezando a reportar. Como bien dices, es extremadamente heterogéneo. Nosotros lo estamos viendo en nuestras actividades de verificación, que la comprensión de la ley española está siendo diversa y, por tanto, las memorias se están desarrollando de una forma diversa. Y lo que quiere la Unión Europea es que cada vez se vaya acotando un poquito más las metodologías de trabajo, como bien tú decías, Pepe, no solamente de cómo elaborar por parte de las compañías estos estados no financieros, sino también de quién puede y quién debe hacer la verificación. Es decir, no puede hacerla cualquiera. Tiene que tener una serie de principios y además asegurar que esos principios se cumplen. El principio de competencia técnica. Acuérdate, como hemos comentado algunas veces, Pepe, nosotros llevamos más de una década verificando memorias de sostenibilidad, memorias GRI, es decir, tenemos una experiencia de más de 10 años en esta materia. Tenemos competencia técnica a través de nuestros verificadores en múltiples esquemas de certificación, con lo cual es muy importante no solamente que la empresa haga bien su trabajo, sino que el verificador sea un verificador de gran competencia. Yo lo que entiendo es que por lo que decís no es un proceso fácil, desde luego, y en este no, lo que decía, que por lo que comentáis veo que no es un proceso fácil acometer la verificación. Y quería preguntarle a Ana, en este sentido, ¿cuáles han sido las dificultades o los retos mayores a los que os habéis tenido que enfrentar? Pues realmente yo creo que el reto ha sido este año porque lo hemos hecho la verificación de forma virtual y realmente creo que ha sido, no puedo decir que ha sido finalmente un problema. El reto inicial fue la organización de las sesiones, la capacidad de todas las personas involucradas de estar disponibles y tener todas las evidencias que se necesitan bien organizadas y preparadas para los momentos de las sesiones virtuales. Creo que eso ha sido el principal reto con el que nos hemos encontrado, no en la elaboración del informe en sí, que realmente no supuso ni un reto anteriormente, pues por lo que mis compañeros acaban de comentar, tanto Pepe como Juan. Es decir, si tú tienes unos sistemas de gestión y ya experiencia nosotros, por ejemplo, estamos verificados en EMAS desde hace 20 años. Fuimos la primera empresa farmacéutica en España en verificarnos en EMAS. Entonces, pues bueno, la sistemática de hacer ese tipo de informes realmente la teníamos, pero es cierto que, claro, este tipo de informes llevan asociados muchos datos que hay que verificar con la persona que realiza esa verificación y ese ha sido un poco el reto, que finalmente es cierto que hemos puesto todos un poco de nuestra parte en el sentido de que nos hemos organizado bien los tiempos y hemos sido muy flexibles. Yo tengo que decir que las 2 personas que nos hicieron la verificación fueron muy flexibles en cuanto a los tiempos. En cuanto al hecho de, pues nos marcábamos una sesión de unas 2 horas, necesitábamos un poquito más para aclarar alguna cuestión, pues hemos sido ágiles con las agendas, todo el mundo ha puesto un poquito de su parte, la documentación muchas veces la hemos compartido y verificado, hemos mandado evidencias por correo electrónico, las dos personas la han verificado, digamos que eso ha facilitado la flexibilidad por ambas partes, ha facilitado mucho que pudiéramos organizar y terminar bien el informe. ¿Cuánto tiempo ha llevado el proceso, Ana? Pues a ver, nosotros realmente tengo que decir que volvemos un poco a la ventaja que tenemos en cuanto al tema de tener sistemas de gestión bien implementados, incluso en la parte de cumplimiento, aunque no tenemos
un sistema certificado, bueno, pues nuestra compañía tiene estándares de cumplimiento muy, muy elevados. Entonces, realmente empezamos siempre, hablamos en diciembre cuando está prevista la primera, cuando está prevista empezar con el informe anual de cuentas. En el momento que tenemos las fechas ya empezamos a planificar la elaboración del informe y cada responsable de las partes correspondientes empieza a elaborarnos, pues quizá empecemos a finales de enero, y en realidad ahora mismo el informe no nos lleva más de un mes con tenerlo entero, consolidado y en el formato, digamos, corporativo de informe. Digo un mes porque al final, no porque los datos quizá no estén disponibles desde prácticamente la primera semana, sino porque al final el informe también tiene que ser un informe leído y entendido. Somos muchas personas las que hacemos la contribución a la elaboración de ese informe, y al final cuando un externo lo lee lo tiene que entender desde la primera página hasta la última página. Entonces, para eso hace falta un tiempo de reuniones, de poner en común la redacción, la nomenclatura, pequeños detalles, pero que al final un lector externo los tiene que entender exactamente lo que la compañía está poniendo a su disposición. Tiene que ser capaz de leer y entender el informe de cabo a rabo. Entonces, ese es quizá el tiempo de más dedicación, no tanto la recopilación de datos, porque ya os digo que con el tema de los sistemas de gestión pues es relativamente sencillo. Ya sabéis que los sistemas de gestión te obligan y te facilitan la vida mucho en ese aspecto, de que tienes que tener esos datos siempre, ese continuous improvement, ¿no? De tener esos datos disponibles y revisados y actualizados. Pero claro, luego ese informe tiene que ser un informe consolidado, y para eso es para lo que dedicamos un poquito más de tiempo. Claro, ahí te quiero tomar yo la palabra. Discúlpame, Maite, simplemente comentar una cuestión. A mí me parecen dos cosas muy importantes que has comentado. Una es la bondad, lo que te aporta tener sistemas de gestión, ya sean certificados o no certificados. Si son certificados, pues mejor, porque ya alguien los habrá comprobado, porque te establecen ya sistemáticas de obtención de información y, de alguna manera, ya tienes esa ventaja, ¿no? Creo que es un primer punto importante. Y el segundo punto, has nombrado, por ejemplo, tú Alemas, y yo creo que los reporting de información no financiera irán avanzando y teniendo en consideración este tipo de cuestiones. Ya adelanta la ley que el reporting EMAS hecho y verificado, esa información ya está verificada. No hay que... Es decir, este tipo de cuestiones también son importantes por las sinergias que se van a ir estableciendo entre distintos reporting, ya sean en alguna de las temáticas, has comentado tú el EMAS, que solamente recoge la temática ambiental, o otro tipo de reporting que se vayan surgiendo para no, entiendo, con un espíritu por parte de las administraciones, estos legales, de provocar un exceso, digamos, de reporting heterogéneo dentro de las organizaciones, ¿no? Que no es deseable ni mucho menos. Con lo cual, para mí, los dos temas importantes que he comentado y que quiero volver a poner en valor es el disponer de sistemas de gestión, que eso ayuda para que los reporting ya sean organizados, sean facilitados, ¿no? Y segundo, determinadas verificaciones que ya se realizan, que eso ya se digamos, se le da por bueno, porque así lo dice el texto legal, y esa información no se vuelve a verificar y se incluye, ¿no? Maite, yo quiero hacer una, si me permites, porque Ana nos has dado mucho juego con tu, con tu respuesta. Fíjate, has dicho una cosa que a mí me ha resultado muy interesante, porque, bueno, todo lo que has dicho ahora, pero una que me ha resultado muy en particular muy interesante. Dices, bueno, dado que tenemos estos sistemas implantados y en muchos de ellos verificados y certificados, nos ha sido fácil recapitular los datos, y donde hemos invertido más tiempo es un poco en dar una consistencia al documento desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la facilidad en la interpretación, etcétera. Bueno, yo te diría que mis experiencias también en esta actividad de verificación me dicen que en una parte significativa de casos va justo al revés. Es decir, la gran problemática de las compañías es
en recopilar los datos, es decir, en tener ese ejercicio de recopilación de datos. Ahí es donde realmente se invierte una grandísima cantidad de tiempo. ¿Por qué? Pues porque generalmente este trabajo no está bien estructurado desde el principio. Entonces, ese ejercicio de recopilación de datos tiene que hacerse en una ocasión para todo un año. Es decir, tienes que plantarte, pongamos, en el mes de febrero y decir, bueno, voy a recopilar los datos de todo lo acontecido desde enero del año pasado a diciembre. Claro, ese ejercicio puntualmente es un ejercicio verdaderamente, yo diría incluso en ocasiones hasta dramático, porque las compañías, claro, tienen que coger pico y pala y empezar a recopilar esa información que está dispersa, como hemos comentado antes, en la organización, y por lo tanto esa labor se convierte en la principal. Cuando en tu caso, Ana, es justo lo contrario. Esa no es la principal porque ya la tienes encaminada. Sin embargo, la otra labor, la de dar consistencia al documento desde el punto de vista de la imagen corporativa, etcétera, y la comprensión del documento, es la parte donde vosotros más tiempo imprimís. Y por eso, y recupero un poco el comentario que hacías tú, Pepe, al principio, y que yo creo que también hice una reflexión, las empresas de más de 250 empleados que tienen que reportar ya en el año 2022 sobre lo acontecido en el 2021, yo les diría que no lo dejen para el último momento. Mi recomendación, si se quieren salir de esta webinar con algo en la cabeza, mi recomendación es no lo dejen ustedes para el mismo momento, para el último momento, porque realmente este tipo de recopilación de datos, de ejercicio de recopilación de datos, de procedimientos, de operativas, etcétera, que no los tiene una sola persona en la organización, sino que los tienen varios, genera un estrés muy importante. Y generalmente las compañías no pueden estar dedicadas durante todo un mes a hacer ese ejercicio de recopilación con una espada de Damocles temporal, porque tienen un deadline de entrega. Y repito, esto es, nosotros nos hemos encontrado algunas veces cuando hemos ido a hacer alguna verificación, pues que realmente las compañías están exhaustas porque les ha costado mucho, ha sido un ejercicio verdaderamente de aplicación de recursos y además no ordenado, porque al fin y al cabo tienes en 15, 20, 30 días que hacer un sprint de recuperación, repito, de 12 meses. Y además, la verdad es que no estamos ahora en momentos de estresarnos todavía más, porque ya... Estamos a tiempo, quiero decir, están las de 250 empleados, estamos a tiempo, las de 500 ya lo saben, porque ya lo han sufrido 2 años, pero las de 250 es ahora cuando pueden decir, oye, el 1 de enero de 2021 llamas a tus 5 personas de tu equipo que son los responsables, oye, poneros a leer ahora mismo esta ley y empezamos a estructurar a día de hoy el reporting para que cuando llegue diciembre lo tengamos por lo menos avanzado en un 70-80%. Os lanzo una pregunta que nos hace Santiago sobre las condiciones que deben cumplir las sociedades para presentar este informe. Me gustaría que me aclararais si el mero hecho de tener más de 500 empleados ya es condición suficiente, sin tener que cumplir además una de las dos siguientes, el activo superior a 20 millones de euros o el importe neto de la figura de la cifra anual de negocio superior a 40 millones. No sé, Juan, si quieres comentarla o prefieres que la comente yo, como tú quieras. Coméntala, Pepe, porque tengo una pregunta también sobre esa. Vete comentándola tú, déjame abrir un texto que tengo específico, a ver si lo tengo aquí presente. Ahora un momento. Vale, la cuestión es que es una cosa o la otra, ¿vale? Es decir, que el número medio sea superior a los 500 y que o bien tengan las otras consideraciones que he incluido anteriormente, ¿vale? Que sean superiores a los 20 millones de euros, el activo o que la cifra anual de negocio supere los 40 millones, creo recordar que era así, esos datos. Pregunta una cosa más esta misma persona, Santiago, y dice, quisiera saber si el cálculo del activo o de la cifra anual de negocios es necesario incluir los datos relativos a las UTEs, donde participe la sociedad. Ahí, Juan, no sé si habéis tenido alguna referencia con alguna constructora, por ejemplo. Claro, aquí vamos a ver. Aquí nosotros tenemos, cuando las compañías nos plantean este tipo de consultas, son consultas ya de hiperdetalle, ¿vale? Porque la participación en UTE no es única, se puede dar de muchas formas, ¿vale? No solamente la participación en una UTE, sino también otro tipo de participaciones que la compañía puede tener en otro tipo de organizaciones. Entonces aquí la primera reflexión, yo creo que vale, es una reflexión, es cierto, es que vale para cualquier compañía que haga preguntas sobre esta materia. La primera reflexión que se debe hacer es,
Desde el punto de vista de la verificación de sus estados no financieros, AENOR va a hacer la verificación de aquellos que ella nos indique. Es decir, nosotros no vamos a poner en duda si aplica o no aplica la UTE o aplica o no aplica una sociedad del grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto tiene que venir ya dado. Es decir, es el informe, es la empresa que hace la auditoría financiera la que debe aportar el dato del perímetro o el alcance de los estados no financieros consolidados. Una vez que se entrega esa información, el espejo de la información no financiera es el que nosotros verificaremos. ¿Vale? Entonces, aquí, repito, esa información AENOR nos viene dada, porque para poder tomar una decisión sobre si esa UTE entra o no entra a formar parte de los estados no financieros, tenemos que hacer un estudio financiero de la compañía. Un estudio financiero, un estudio de la posición de UTE, un estudio de determinados documentos financieros que AENOR no la hace, no está dentro de nuestro alcance de trabajo. Nuestro alcance de trabajo no es auditar las cuentas de la compañía ni el perímetro de consolidación. El perímetro de consolidación viene dado, repito, por la auditoría financiera. De acuerdo. Tenemos una pregunta también de Olaf. Estoy leyendo directamente en la pantalla. Dice, ¿el verificador solicitará datos de mejora de la situación respecto a los datos de ejercicios anteriores? ¿Y cómo verificará que los datos entregados son reales? Bueno, si te parece, Pepe, yo respondo a la primera y a la segunda y tú a la primera. Es que no he entendido la pregunta en sí misma. Digo que no la he oído, no que no la he entendido. Vale. Perdona, Mira, te de nuevo. El verificador va a solicitar datos de mejora de la situación respecto a los datos de ejercicios anteriores. Y la segunda es la de Juan. ¿Cómo verificarán que los datos son reales? Vale. Bueno. Vale. Venga, respondo a la segunda. Vamos a ver, el verificador básicamente lo que va a dar es, lo que va a hacer mediante su trabajo es certidumbre de lo que está expresado en el documento, los estados no financieros, es primero la información que tiene que estar. Desde el punto de vista del análisis de materialidad que ha comentado Pepe, del análisis de las partes interesadas, y de contexto, etcétera. Y de la parte, repito, de ese índice de contenidos que pide la ley. La cuestión, esa es la primera cuestión que va a verificar, es decir, si ve que hay una ausencia y no hay una justificación de una ausencia en una temática a abordar, pues le va a preguntar a la compañía, oye, fulanito, no has comentado nada sobre emisiones de CO2. Entonces, bueno, pues la empresa tendrá que hacer una reflexión sobre eso. Y con respecto a la verificación del dato raíz, el dato fuente, perdón. Bueno, ahí lo que va a hacer el verificador es, lo que se va a encontrar en el informe es un conjunto, entre otras cuestiones, se va a encontrar, por un lado, como comentaba Pepe en su momento, procedimientos, operativas, cómo ha desplegado operativas, por ejemplo, lo que sea, hablemos de políticas de conciliación, por decir algo. Si en la memoria, en los estados no financieros, recoges políticas de conciliación familiar, bueno, el verificador lo que va a verificar es que esos párrafos que están en los estados no financieros realmente son comprobables. Es decir, si tú declaras que tienes unas políticas respecto a conciliación familiar, si tú declaras que han sido comunicadas a la organización, si tú declaras que se han acogido un conjunto de personas a esas políticas, si todo ese ejercicio de declaración que tú haces, de afirmaciones dentro de tus estados no financieros, lo que va a hacer el verificador es preguntar, muy bien, tú declaras que tienes una política, ¿no? Enséñamela. Aquí la tiene. Muy bien, verificado, por decirlo de una forma. Usted declara que además que ha dado cursos de formación y comunicación a toda la compañía para que esté al tanto de todas y cada una de las herramientas que tiene disponibles dentro de esta política. Muy bien, pues dígame usted cómo puede evidenciarme que eso lo ha llevado a cabo. Y así va uno por uno. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en cuanto a la verificación de datos, pues aquí vamos un poco al dato fuente, es decir, nos preguntamos si usted declara que sus emisiones de CO2 en este año han sido de tanto y del año anterior han sido de tanto, pues lo que nosotros vamos a ver es cómo ha llevado a cabo la metodología de cálculo de esas emisiones y a su vez vamos a ir a los datos que nutrieron esa metodología de cálculo. Es decir, si usted tiene consumos, por ejemplo, en gasóleo, o tiene consumos en gasolina, nosotros vamos a ir a los datos, por ejemplo, de las facturas que le ha emitido el proveedor. De tal forma que ya vamos a trazar desde ese dato
que ya emite, imaginamos, por ejemplo, de ese dato que emite pues un Repsol o un Cepsa de los consumos que ha tenido de gasolina durante ese año la flota de coches, pues vamos a ver cómo ese dato que arroja el proveedor mes a mes se consolida en un dato anual. A su vez, ese dato anual se hace un ejercicio de cálculo con respecto a unas metodologías definidas, en este caso por ministerio, y al final ese dato cómo se acaba consolidando en la memoria. Ese es el ejercicio que hacen de verificación. Respecto a la comparación con otros años, pues evidentemente si está recopilando ese primer ejercicio, pues poca información va a comparar, pero la idea es que las sistemáticas de recopilación de información, de cálculo, de reporting, sean homogéneas año tras año para que el escenario sea comparable y se pueda ir viendo la evolución de la propia empresa en esas cuestiones. Cuando haya que verificar un segundo año frente a la información del primer año, bueno, si esa información se incluye en el primer informe de verificación, pues evidentemente ya está verificado. Si no, habrá que mirar los datos del año anterior, ¿no? Es decir, de hace 2 años, para poder comprobar cómo en aquel momento estaba el escenario frente a la situación del año reportado. Yo aquí perdóname, una cuestión. No siempre se disponen de todos los datos. Aun sabiendo que el dato es relevante, el dato lo cita la ley, el dato es relevante, no siempre todas las compañías pueden realmente ofrecer, en ese ejercicio de verificación que hace el verificador, no siempre finalmente puede decir, oye, mira, pues oye, imaginaos, pues yo que sé, la delegación de Portugal o la sociedad de Portugal que consolida con nosotros, oye, finalmente no nos ha podido dar, imaginaos, el dato relativo a consumos de gasoil. Bueno, pues no pasa nada. Es decir, esto es una circunstancia que en ocasiones ocurre, nos dan un dato que realmente no podemos confirmar o asegurar que ese dato es cierto, y por lo tanto lo que hacemos será una reflexión dentro de nuestro informe y depuraremos la información diciendo que la información de este dato tiene la ausencia del dato de la sede de Portugal o nuestras operaciones en Portugal, y generalmente lo que hacen las compañías es que al año siguiente, incluso en esa misma memoria, citan que el año siguiente ya sí dispondrán de ese dato. Lo digo para que no exista ese miedo al vacío, esa sensación de pánico a veces que dices, oye, que es que no tenemos dato de parte de la sociedad, ¿no? de este reporting. Bueno, eso ocurre, la idea es que no ocurra. Tenemos que decir por qué nos ha ocurrido también, es decir, tenemos que intentar que eso no ocurra. Juan, continúo contigo porque yo creo que esta pregunta es para ti. Nos dicen si se pueden asimilar los estados no financieros a un reporting de indicadores. Bueno, aquí la respuesta es definitivamente que no. Es que no, porque, claro, lo comentaba Pepe y yo creo que en algún momento también yo me he referido. Claro, todo el mundo, de repente le aparece la palabra GRI, el Global Reporting Initiative, aparece en esa malla de indicadores con esa profusión en cuanto a la metodología de cálculo, cómo se calculan los datos fuentes, en fin, un grandísimo detalle. Pero claro, tampoco GRI hace reflexión a que solamente deben reportarse los datos. Como ha comentado Pepe en varias ocasiones, el reporting habla de procedimientos, de políticas y de cómo se despliegan esas políticas y qué resultados están teniendo. Y también, por supuesto, habla de indicadores. Indicadores que son, que repito, tenemos que acogernos en la medida de lo posible a mostrar esos datos con indicadores que sean internacionalmente reconocidos. Por eso la propia ley cita explícitamente algunos de ellos, ha hablado Pepe de EMAS, pero también ha hablado de GRI, la propia ley habla de GRI. Entonces aquí tenemos que ser razonablemente escrupulosos en aquellos casos donde no podamos acogernos a un indicador GRI. Tendremos que citar qué metodología vamos a hacer de reporting. Explícitamente tendremos que decir, oye, este reporting de esta materia lo vamos a hacer de acuerdo a, y ahí explicamos nuestra metodología de cálculo. Gracias, Juan. Ana, mira, nos preguntan también, quieren saber cuántos departamentos implicaste en todo el proceso y cómo los organizaste. Los departamentos, ya te digo, nuestro departamento, el departamento que yo dirijo es el Departamento de Medio Ambiente, de Seguridad, Salud, lo que llaman bienestar e igualdad.
Por lo tanto, digamos que ya simplemente mi departamento, el número de personas involucradas, pues imagínate, han sido importantes. Luego, por supuesto, la parte financiera es una parte básica, fundamental. La parte de calidad, también ellos contribuyen en el informe. La parte de cumplimiento y nosotros también la parte de impuestos. Recursos humanos no es participa activamente porque la motivación es muy clara. Como nosotros tenemos el distintivo de igualdad del Ministerio de Sanidad, realmente la persona de mi equipo, que es el agente de igualdad, ya trabaja muy de la mano con el Departamento de Recursos Humanos para tener todos esos indicadores que pide el informe. Por lo tanto, su involucración es mucho menor, pero no es porque no sea menor, es muy importante, pero lo que pasa es que sucede en otros periodos del año. Sabéis que además normalmente en las entregas de los informes a los que somos de más que de 500 empleados, y ahora ya sabes que la ley de igualdad también aplica a otros, hasta las empresas que tienen 50 empleados, hay que hacer el reporte, hay que hacerlo justamente más o menos, coincide temporalmente con el reporte del informe no financiero. Por lo tanto, nosotros ya la implantación de recursos humanos es justo un poquito anterior a la elaboración del informe no financiero. Entonces, básicamente, en resumen, el departamento de que lleve medio ambiente, seguridad, salud, todo el tema de well-being, vamos a decirlo así, que lleve accesibilidad, que lleve igualdad y luego, por supuesto, el departamento financiero, calidad, cumplimiento, impuestos. ¿Perdón? La parte de riesgos también, que lo llevan al área de cumplimiento. Sí, pero es cumplimiento, nosotros es cumplimiento. En este caso es cumplimiento. Cumplimiento que también, a perdonar, y se me olvidaba comentar un aspecto importante, que aunque está dentro del cumplimiento en nuestro caso, pero quiero tratarlo de una forma aparte. Lo que es toda la gestión de terceros, ¿no? De nuestras relaciones con nuestros terceros, efectivamente, que en nuestro caso, bueno, pues es lo llevan tres, lo que nosotros llamamos un trío que de una política corporativa que tenemos, que sería procurement, compliance, cumplimiento y legal. Entonces, bueno, ahí aportarían información esos tres departamentos. Yo, bajo mi punto de vista, el primer arranque es el primer arranque del informe hasta que realmente tú consolidas bien lo que es el informe, es el que es, digamos, más, en cuanto a inversión de tiempo y recursos es mayor, pero una vez que lo has hecho una vez, sinceramente, es una cuestión de organización. ¿Que cómo organizamos nosotros? Nosotros hacemos como si fuera, lo he comentado al principio, es como si fuera una gestión de proyectos. Entonces, nosotros hacemos reuniones periódicas de revisión de cada parte y luego nos reservamos una reunión de todos en conjunto en la que todos nos hemos leído el informe para que tenga una misma sintonía. En nuestro caso es que esto es importante no simplemente por un tema de comunicación o imagen corporativa, sino porque como nosotros somos una empresa que tiene bastantes sociedades, es complejo para un tercero, si no lo explicamos muy bien, entender que cuando hablamos de GlaxoSmithKline S.A. estamos hablando de la central comercializadora de productos farmacéuticos y no es Glaxo Wellcome S.A., que es la fábrica que tenemos en Aranda de Duero. Entonces, para nosotros, Grupo GSK, para nosotros entendemos perfectamente lo que es, pero el tercero tiene que entender que hay dos informes, nosotros elaboramos dos informes. Yo coordino ambos, uno que es el comentamos GlaxoSmithKline S.A., que es el que habla de la actividad comercial, y otro que es el de Glaxo Wellcome, que es el de la fábrica que tenemos en Aranda de Duero. Entonces, quiero decir que por eso para nosotros es importante esa lectura y que no mezclemos terminología muy corporativa nuestra y que externamente no se entiende, no lo entiende nadie. Entonces es importante, por eso ahí invertimos un poquito de tiempo. Muchas gracias, Ana. Pregunta de Ayora, y me decís vosotros, Juan o Pepe, quién la contestáis. ¿Puede una auditoría determinar que el informe no cumple con los requisitos y no otorgarle, lógicamente, el sello de verificación? ¿Cuáles serían las consecuencias?
¿Quieres, Juan, comentar? Dale, Pepe, dale, si quieres. Vale, vamos a ver. Un proceso de verificación no otorga ninguna marca como tal, sino emitimos una declaración de verificación de lo que hemos visto, ¿vale? Eso también es el primer concepto. Es una verificación reglamentaria y nosotros declaramos lo que hemos visto frente al marco del texto legal y frente al informe que ha preparado la propia organización. Eso es lo primero. Es posible que surjan discrepancias, ¿vale? Desviaciones, que entendamos nosotros, salvedades que podemos entender, ¿no? Bien porque no ha recogido algún aspecto que se considere durante la verificación que es material, que es relevante, bien porque la información que aporte no está justificada, bien, distintas casuísticas. Nosotros declaramos eso en nuestro informe, en nuestra declaración de verificación, y eso es lo que concluimos nosotros. El informe es este, pero con estas salvedades que nosotros encontramos, ¿vale? No sé si quieres comentar algún tema adicional. Sí, yo comentar vamos a ver, si quieres, si te parece, Maite, porque hemos hablado varias veces propiamente el timing, hemos hablado de cuánto cuesta elaborar el informe por parte de la empresa. Si te parece ahora, comento un poco, porque yo creo que viene a colación de la pregunta, ¿cuál es el proceso de verificación que realiza ENOR? Para que tengamos claro, porque hemos hablado del borrador, hemos empezado a mostrarlo, pero digamos que no lo hemos culminado. Yo creo que sería bueno ahora comentarlo, ¿no? Ya he comentado antes lo de la parte del borrador, es decir, el inicio del trabajo se hace con una reflexión inicial por parte del equipo de verificación ya asignado para esa empresa, para ese trabajo. Entonces, el equipo de ENOR lo que hace es toma el documento, hace esa revisión y de esa revisión inicial le expone un informe a la compañía. Oye, pues mira, pues resulta que este tema no lo has desarrollado o esta parte te falta abordar este tema, en fin, una serie de conclusiones. Bueno, la empresa parte de un primer borrador, pero a medida que nosotros vamos entregando conclusiones en los diferentes informes que ahora iré comentando, ese borrador va evolucionando hasta llegar a un momento en que es un documento final entregable junto con el informe de gestión, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho ese trabajo de gabinete, entonces ya nos dirigimos a la compañía, bien, como ha comentado Ana, a través de medios electrónicos o bien presencialmente, como lo veníamos haciendo en años anteriores, y lo que hacemos es ese ejercicio que comentaba yo antes también de verificar el dato fuente, ¿vale? Ese ejercicio de verificación que lleva, pues, dependiendo de qué tipo de empresa, qué complejidad y demás, puede llevar 4, 5, 6, 8, 10 días de trabajo de terreno que hablamos nosotros, ¿no? Es un trabajo ya un poco ya de labor de, por así decirlo, de verificación de dato fino, ¿no? Entonces ahí lo que vamos viendo es, pues imagina, oye, has declarado que tienes unas emisiones de 5 toneladas, 45 y resulta que nos hemos puesto a contar los dos, tú y yo, y hemos sacado 4,8. Bueno, pues oye, pues se corrige ese dato dentro de la memoria y ya está, y seguimos adelante, ¿no? Ese es el trabajo habitual de campo, ¿no? Cierto es, como bien dice Pepe, que en ocasiones, bueno, pues existe esa discrepancia entre lo que la empresa puede o quiere hacer, o quiere reflejar en el informe, y lo que nosotros estimamos oportuno que debe reflejar. Entonces, en ocasiones lo que ocurre es que aparece en nuestros informes una salvedad, una o las que sean. Bueno, esto, por regla general, no suele ocurrir así. Es decir, la empresa en ese ejercicio de trabajo conjunto que hacemos de campo junto con ella, va viendo que realmente tiene algunos faltantes o tiene algún dato erróneo. Entonces, no le cuesta nada cambiarlo. Repito, en alguna ocasión puede existir alguna discrepancia y esa discrepancia, finalmente, lo que nosotros en nuestra documentación emitimos un informe donde declaramos que se han verificado los estados no financieros de esta compañía, entendiendo que son un fiel reflejo de su situación respecto al reporting de estados no financieros, y ponemos una coma a continuación, cuando se produce el caso, no se han podido verificar los datos relativos a lo que sea. Entonces, bueno, pues queda así, queda emitida la declaración y ya está. La pregunta de la persona que nos escucha es si puede no entregarse. La respuesta es no. O sea, los estados no financieros no pueden dejar de entregarse porque es un documento que va con los estados, con el informe de gestión, con la auditoría financiera y se tiene que presentar en el registro mercantil. Y si no lo tienes, no te lo van a aceptar. No sé, Pepe, si quieres comentar algo más. No, está bien, está bien. Está claro, sobre todo cuando has explicado el detalle de cómo es el proceso de verificación. En definitiva, es un proceso
iterativo, ¿no? Donde durante un determinado número de veces, pues la información se revisa, se mejora y se termina, ¿no? Hasta que pues, se concluye, pues si hace falta una salvedad, porque si es irremediable lo detectado, pues se incluye. Y si no, se ha podido resolver en este proceso iterativo que ha comentado Juan, ¿no? Muchas veces las salvedades vienen relacionadas porque la información no se dispone. Es decir, en la propia memoria nosotros decimos, oye, te falta este espacio, imaginaos, pues yo qué sé, de medidas de conciliación o medidas o el tema de salarios, de bandas salariales, de discriminación y demás, y la empresa dice, pues mira, es que no me da tiempo o no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, decimos nosotros, bueno, no pasa nada, que decirte, tampoco por eso vamos a dejar de emitir el informe, tú tienes que poder presentar las cuentas. Otra cosa es que en la declaración que nosotros emitamos vamos a poner que esa parte no la hemos podido ver, pero no tampoco, es decir, que no hagamos un mundo de esto. El año siguiente ya sí podrás recoger esa información y ya enmendarás esa plana porque además tendrás la oportunidad de recoger no solamente la información del siguiente año, sino también podrás haber hecho el esfuerzo de recogerla del año anterior. Con lo cual, de alguna forma, ya recopilas el dato completo de los 2 años. Estupendo. Pues por ir acabando, dos últimas preguntas. ¿Esperáis o se atisba algún tipo de modificación en la directiva europea en esta materia, por un lado? Y por otro, ¿alguna novedad también en la certificación? Por ejemplo, respecto de el marco de la taxonomía en el marco de las finanzas sostenibles. Bueno, si quieres comento alguna cuestión. Lo he indicado anteriormente. La directiva se dispuso en información no pública, pero sí comunicada en ámbito restringido, un poco para ver por dónde iba a ir. Pues esto fue en el último semestre de este año, fundamentalmente los últimos meses. Pero lo que se pretende muy probablemente es que salga como reglamento, ¿vale? Como reglamento con las implicaciones que tiene, que he comentado antes, que es que pues esas disposiciones son de obligado cumplimiento del mismo modo en todos los Estados miembros, sin necesidad de tener que implementarlas en cada país, ¿no? O traducirlas, como he comentado antes, si fuera una directiva. La Unión Europea está muy concienciada con otras cuestiones, el tema de finanzas sostenibles, habla fundamentalmente de que la recuperación post-COVID vaya de la mano de un compromiso de sostenibilidad y que ese compromiso de sostenibilidad sea cierto, sea real. Que las ayudas que se tengan que dar, que están ahora mismo en debate, ¿no? Y otro tipo de instrumentos financieros, pues estén siempre de la mano de el compromiso de sostenibilidad por parte de las empresas a nivel de la propia organización como a nivel de los proyectos que desarrollan, ¿vale? El nivel de las cuestiones que están avanzando la Unión Europea en cuanto a finanzas sostenibles, taxonomía, bonos verdes, otro tipo de cuestiones, evidentemente se considerarán y se referenciarán, ¿no? En cuanto a aquellos proyectos que son considerados verdes ya dentro del paraguas de la Unión Europea a través de esas definiciones que se han incluido ya en los documentos de taxonomía. Perfecto. ¿Y la siguiente sobre vuestra certificación? ¿Sobre? Perdón. El proceso, la certificación. ¿Alguna novedad en materia de... En el propio reglamento, comentaba al principio, que el fin último tiene dos vertientes. La vertiente de homogeneizar el reporting por parte de las empresas, que todo el mundo reporta de una forma más homogénea, no como hasta ahora, lo ha comentado antes Juan, fruto de la experiencia que están teniendo en el mundo de la verificación. Y segundo, dar directrices en cuanto a lo que se refiere a los conceptos de verificación y sus implicaciones. Fundamentalmente, definición de competencia técnica que se requiera, conflicto de interés y proceso de verificación como tal, ¿vale? Probablemente el reglamento refiera al cumplimiento de alguna norma como la ISO que he comentado yo, la 10029, que cumplimos y debemos cumplir las entidades de verificación.
si hay que comentar, Maite, por comentar un poquito más lo que comentaba Pepe, que la cuestión aquí es la ley y así también la directiva establecen un marco, que son marcos que hay que irlos puliendo, hay que irlos bajando a tierra, y además se ha visto esa necesidad cuando se ha visto en los primeros ejercicios de reporte. Cuando se ha visto cómo lo están haciendo las empresas, han dicho nuestras autoridades, tanto nacionales como europeas, oye, yo no quería decir exactamente esto, ¿no? Cuando publiqué esta directiva y cuando publiqué esta ley, ¿no? Entonces, fruto de esa reflexión, pues ahora ya van a empezar a pulir y a empezar a generar un conjunto de reglamentos que ya van a hiperdetallar mejor cómo tenemos que hacer el trabajo o cómo se tiene que hacer mejor el trabajo tanto de las empresas como de los organismos de verificación. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ana me acaba de enviar un correo porque se tiene que conectar a otra reunión, como hacemos todos últimamente. Se disculpa, queda disculpadísima. Yo encantada de haber contado con ella y con vosotros. Me quedo con tres ideas que son tres recomendaciones para las compañías que quieran emprender un camino como este o que ya lo estén emprendiendo y, bueno, pues quieran mejorar. La primera, recopilación de datos. Sin eso, tener ahí una buena disciplina de recopilación de datos es fundamental. Segundo, lo ha dicho Ana, sistema de gestión. Y también lo ha dicho Ana al final, claridad expositiva, porque muchas veces contamos las cosas para nosotros mismos y aquí no, aquí se trata de contarnos para que nos entiendan los demás. Así es que, bueno, ahí además, pues tanto José como Juan pues nos han dado las pistas también para cómo hacerlo, cómo contarlo y que se nos entienda. Muchas gracias a los tres. Ha sido un webinar súper interesante, por lo menos para mí, que soy más profana en esto. Me ha resultado muy bueno. Muy bien, Maite, gracias. Ana, gracias también. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Siempre digo. Y cuidado bien. Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.